Entonces, hoy vamos a la clase de matemática 394, método de optimización, y los vamos a analizar el capítulo 4. Vamos a analizar una primera parte, el capítulo 4 del libro de Taja, investigación de operaciones. Ese ahí habla sobre el problema dual. Definición del problema dual. Dice ahí que el problema dual se define sistemáticamente a partir del modelo de programación lineal primal u original. Los dos problemas están estrechamente relacionados en el sentido de que la solución óptima de uno proporciona automáticamente la solución óptima del otro. O sea, todos los problemitas que hemos estado haciendo, por ejemplo, maximizar Z de 3x1 más 4x2 sujeto a las siguientes restricciones, por ejemplo, x1 más x2 menor o igual que 8 y que x1, 3x1 más x2 es menor o igual que 6. Ese modelo viene siendo para nosotros el modelo primal. Este viene siendo el primal. ¿Ven? Entonces, ese modelo primal u original va a tener lo que se llama el problema dual. Va a tener esta es la programación lineal primal. Y aquí nosotros vamos a tener, vamos a tener lo que se llama el problema dual. Problema dual. No podría hablar todavía. Mira, el problema dual, entonces, Sí, tú puedes, papi. problema dual. Si este primal está maximizando, entonces el problema dual va a ir minimizando. Minimizar, en este caso W. Minimizar W. Y luego hay que construir las restricciones. Entonces, ¿ustedes saben cómo va a ser este asunto? Por cada restricción, ¿cuántas restricciones ustedes tienen ahí? Ahí hay 2 restricciones. Por cada restricción va a haber una variable dual. Una variable dual que va a ser aquí Y1 y Y2. Entonces, si el primal es de maximizar, el problema dual va a ser de minimizar W igual a 8Y1 más 6Y2. 8Y1 más 6Y2. Que multiplicando estos vectores, el vector columna 8 y 6 por el vector columna Y1 y Y2. Ustedes ven, 8Y1 y 6Y2. ¿Están viendo eso, no es verdad? ¿Están viendo el libro? Sí. Entonces, para construir las restricciones, sujeto a, las restricciones van a ser así. Esa variable Y1 se va a multiplicar por ese 1 que no se marca ahí, que hay ahí, 1, ¿no es verdad? Y va a quedar Y1. Después, esa variable Y2 se va a multiplicar por ese 3 y me va a formar más 3 Y2, ¿no es verdad? Y eso, si aquí las restricciones son menor o igual, entonces en el dual van ahí mayor o igual. ¿Mayor o igual que quién? Que este numerito que está aquí arriba, que el 3. Es que lo que usted hace es que coge todos los coeficientes de la variable X1. ¿Cuáles son los coeficientes de la variable X1? 1, el 3 y este 3 que está ahí. Y ahí que sale 1Y1 más 3Y2 mayor o igual que 3. Este 4, fíjense la variable X2. Los coeficientes de la variable X2 aquí son 1, 1 y este 4. Entonces sería Y1 por 1, Y2 por 1. O sea que quedaría así, Y1 más Y2 mayor o igual que 4. Ese es más o menos un ejemplo de
del problema dual para este ejemplito. O sea que si este es de maximizar el primal, este va a ser de minimizar W. Y las restricciones, por cada restricción del primal, usted va a tener una variable dual, una variable y sub 1 y aquí y sub 2. Entonces vamos a ir leyendo un poquito la teoría. Déjame ver, los dos problemas están estrechamente, o sea, el objetivo, el óptimo de este va a ser igual al óptimo del problema dual. Dice aquí, los dos problemas están estrechamente relacionados en el sentido de que la solución óptima de uno proporciona automáticamente la solución óptima del otro. En la mayoría de los tratamientos de programación lineal, una cosita, ¿hay alguien que quiere entrar ahí? Ahí entró él. O sea, tener una configuración. Entonces está bien. Hay que ponerle la opción de que puedan entrar directamente. Pero no la veo. Aquí arriba. 8 participantes. Añadir personas. Bueno, seguimos. Seguimos aquí. ¿Están viendo el libro ahí? Miren ahí, entonces, nos quedamos leyendo aquí en esta partecita ahí. En la mayoría de los tratamientos de programación lineal, el dual se define para varias formas del primal. O sea, el primal eran los ejercicios que hemos estado viendo con las variables x1 y x2. Dual se define varias formas del primal según el sentido de la optimización. Si hay uno que es de maximizar, entonces el otro va a ser de minimizar y viceversa. Los tipos de restricciones, menor o igual, mayor o igual, y el signo de las variables no negativas o irrestrictas. Este capítulo ofrece una definición única que abarca de manera automática todas las formas del primal. Nuestra definición del problema dual requiere expresar el problema primal en forma de ecuación, que yo me vuelvo ese paso allá arriba, en forma de ecuación. Pero ustedes saben que lo que hay que hacer para expresar una restricción que tiene signo de menor o igual, lo que hay que agregarle para volver una ecuación, ¿qué es lo que se hace? Agregarle una variable de holgura. Si el símbolo era menor o igual, se le agregaba una variable de holgura y ya ahí se volvió una ecuación. Si el símbolo era de mayor o igual, entonces se le restaba una variable, se le sumaba una variable artificial, o se le restaba una variable de exceso. Y cuando era igual, bueno, ya cuando es igual ya es una ecuación, o sea que no hay que transformarlo en forma de ecuación. La que hay que transformar en forma de ecuación son las restricciones que tienen el símbolo menor o igual, que ustedes saben que se le agrega una variable de holgura, y la que tienen el símbolo de mayor o igual, a esa se le agrega se les resta una de exceso. Y luego para usted resolver la programación lineal por el método simple le agregábamos una variable artificial y ahí venía el método de la M grande y el método de las dos fases. Pero entonces, aquí en este caso, que se presentó en la sección 3.1, exacto, en el capítulo 3, donde el modelo se convertía en ecuaciones y se daba la solución básica inicial utilizando las variables de holgura y las variables de exceso y artificial. Entonces, todas las restricciones son ecuaciones con lado derecho no negativo y todas las variables son no negativas. O sea que todo queda en el primer cuadrante. Este requerimiento es consistente con el formato de la tabla inicial simplex. De ahí que cualquier resultados obtenidos a partir de la solución óptima primal se aplican directamente al problema dual asociado. Entonces, miren las ideas clave. Dice aquí las ideas claves para construir el dual a partir del primal
se resumen como sigue. Asigne una variable dual a cada restricción primal. O sea, las variables duales se van a designar por la letra Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 y Y sub 4. Esas van a ser las variables duales. Lo que yo puse aquí arribita, como teníamos dos restricciones, yo puse una variable dual Y sub 1 y puse una variable dual Y sub 2 ahí. Entonces, luego de aquí tengo, construya una restricción dual por cada variable primal. Ok, construye una restricción dual por cada variable primal. Eso es lo que se refiere a esta partecita. Usted ve las variables. La variable aquí X1, X1 y X1. Entonces, con esos coeficientes, con estos coeficientes que están ahí, es que usted va a construir la restricción dual, con esos coeficientes que están ahí. Lo que yo hice aquí fue que multipliqué el Y1 por ese 1, mírenlo ahí. Después, ese Y sub 2 lo multipliqué por 3, miren aquí, 3Y sub 2. Entonces el signo, como era de menor o igual aquí, cambia aquí a mayor o igual. Mayor o igual que este coeficiente, el coeficiente objetivo. Lo mismo sucede con todas las variables de X2. Miren aquí la variable X2. Todos esos coeficientes que están ahí. Ahí usted tiene, por ejemplo, aquí el coeficiente 1 y aquí el coeficiente 1. Por lo tanto, ese Y1 por 1. Ese Y2 por 1. Mírenlos ahí. Y1 más Y sub 2. Y el signo que cambia de menor o igual, lo cambiamos a mayor o igual que ¿quién? Que 4. Ese 4 que está ahí arribita. Entonces, eso es lo que quiere decir, construya una restricción dual para cada variable primal. Miren aquí la 3, los coeficientes de restricción columna y el coeficiente objetivo de la variable primal J definen respectivamente los lados izquierdo y derecho de las restricciones. O sea que esta parte del lado izquierdo, ¿no me ve? Esta parte viene siendo el lado izquierdo, estos coeficientes, el lado izquierdo y el coeficiente objetivo, el lado derecho. El lado derecho de la restricción dual J. Los coeficientes objetivos duales son iguales a los lados derechos de las ecuaciones de restricción primal. Los coeficientes objetivos duales. Bueno, esta es la función objetivo dual. La función objetivo dual son iguales a los lados derechos, claro. Los coeficientes objetivos, míralo ahí. Los coeficientes, ¿cuáles son los coeficientes objetivos del dual? 8 y 6, que vienen siendo los lados derechos de la columna de restricción. Estos numeritos vienen siendo la función objetivo de esto. Déjame ver. Entonces, aquí las reglas que aparecen en la tabla 4.1 rigen el sentido de optimización, la dirección de las desigualdades y los signos de las variables en el dual. Una forma fácil de recordar el tipo de restricción en el dual es decir, menor o igual que o mayor o igual que, es que si el objetivo dual es de minimización, es decir, punta hacia abajo, entonces todas las restricciones serán del tipo mayor o igual. Si el objetivo del dual, exacto, el objetivo del dual aquí, del dual que yo tenía aquí, es de minimizar, por lo tanto todas las restricciones van mayor o igual. Mayor o igual. Entonces, mayor o igual. Entonces todas las restricciones serán del tipo mayor o igual. Lo opuesto aplica cuando el objetivo del dual es de maximización. Entonces, miren aquí. Aquí te tiene una tablita con una regla. ¿Están viendo eso ahí? ¿Se fueron a dormir? Güey, ¿están ahí? Sí, se ve. Ya, entonces miren ahí, ustedes tienen en esa tabla. Objetivo del problema primal. Entonces, si el objetivo del problema primal es de maximización, entonces, en el problema dual,
que son toda esta parte que está aquí. El objetivo va a ser de ¿qué? De minimización, y las restricciones van a ser mayor o igual. Mayor o igual. Signo de las variables irrestrictas aquí. El signo de la variable irrestricta. ¿Qué significa esa palabrita de irrestricta? Que las variables Y pueden dar signo positivo o negativo ahí. No hay restricción en el signo. Dame ver, todas las restricciones primales son ecuaciones con lado derecho no negativo, y todas las variables no negativas del primal, ok. Entonces, si el objetivo del primal es de minimización, entonces el objetivo del problema dual va a ser de maximización, y las restricciones van a ser menor o igual. Bueno, dame ver, miren este ejemplito. En ese ejemplito ahí, eso yo se lo estaba explicando ayer a la esposa mía. Nos pusimos a practicar eso. Pero vamos nosotros ahora a analizarlo. Ahí ustedes tienen un problema primal. ¿Bien? Ese problema primal, lo que se hace es que se convierte en forma de ecuación. Miren ahí, lo convirtieron en forma de ecuación. Esto quiere decir que, fíjense que la 8 ¿en qué forma está? En forma de ecuación, porque hay un signo de igual. Esa pasa igualito aquí. Pasa igualito ahí. Ahora bien, esta que tiene un signo de menor o igual, todo el mundo sabe que cuando usted tiene una restricción con el signo menor o igual, para usted convertir eso en ecuación, basta con agregar una variable de holgura. O sea que la variable x4 es una variable de holgura que compensa lo que falta al lado izquierdo para que sea igual al lado derecho, y entonces nada, ahí ya usted tiene el primal en forma de ecuación. Se le agregó un 0 aquí, 0x4, ahí para completar la matriz que vamos a definir. Entonces ahí lo tenemos en forma de ecuación. Fíjense que aquí, variables duales, ¿cuántas restricciones usted tiene? 2 restricciones. Entonces se pone y sub 1 y y sub 2. Si hubiera otra restricción, y sub 3 y así sucesivamente. Aquí todas las variables son no negativas. Aquí lo mismo, mayor o igual que 0, no negativa. Entonces, el problema dual, como este era de ¿qué? De maximización, entonces te va a ser de minimizar. En vez de maximizar Z, aquí se va a minimizar W. Entonces, los lados derechos de las restricciones del primal, o sea, el 10 y el 8, me van a definir los coeficientes objetivos. Fíjense ahí que ese 10 se va a multiplicar por Y1, mírenlo ahí, 10Y1, y ese 8 multiplicado por Y2 más 8Y2. Ese va a ser minimizar W, igual a 10Y1 más 8Y2. Entonces, sujeto a, ¿cómo van a ser las restricciones? Miren, las restricciones tomando todos los coeficientes. Las restricciones van a ser tomando todos los coeficientes de las variables. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son? De la variable x1, yo tengo todos estos coeficientes. Eso que está ahí. ¿Ven? Entonces, ese y1 que está ahí, y1 se va a multiplicar por ese x1. Ese y2 se va a multiplicar por ese coeficiente, por 2. Entonces ahí se va a definir 1y1 más 2y2 mayor o igual, fíjense, 5, mayor o igual que 5. Acuérdense que si era si es de minimizar, entonces en las restricciones, en la tabla que tenemos aquí arriba, si es de minimizar, si el dual es de minimizar, las restricciones van como mayor o igual. Entonces ahí ustedes tienen, ahí se definió la primera restricción dual con los coeficientes de la variable x1. Entonces con los coeficientes de la variable x2, o sea, y1 multiplicado por 2 y y sub 2 multiplicado por menos 1 que hay ahí, que no se marca, mírenlo aquí, la segunda restricción. Ese 2, mírenlo ahí, 2 por y1, y ese menos 1 multiplicado por y2, mírenlo ahí, va a ser mayor o igual que el coeficiente objetivo de la variable x2, 12.
Entonces seguimos con X3. Miren con X3, aquí hay un 1 que no se marca. Entonces Y1 por S1 y Y sub 2 por S3. Entonces se suma eso, mírenlo ahí. Y sub 1, el 1 que no se marca, más 3Y sub 2, y el coeficiente objetivo de la variable X3 va a ser 4. Mírenlo ahí. Entonces, en la última, con la variable X4, tenemos que aquí hay un 1. Entonces esta tiene 0, ya no va a aparecer Y sub 2. Fíjense que le pusieron 0 Y sub 2 aquí. Y aquí el 1, 1 por Y1, va a dar lo mismo, Y1. Por lo tanto, ¿qué va a suceder ahí? Déjame ver. Aquí nosotros vamos a tener que, despejando de aquí, de esta parte de aquí, despejando de ahí, desaparece Y sub 2, por lo tanto Y1 va a ser mayor o igual que 0. Y la variable Y sub 2, queda irrestricta. O sea que puede dar signos, valores positivos o negativos. Ahí ya usted convirtió ese problema primal, lo transformó en uno dual. Si es de maximizar, minimizar W, el lado derecho me va a definir los coeficientes objetivos, y después que lo transformemos en forma de ecuación, agregando la variable de holgura o la variable de exceso, entonces ahí nada, ya usted con las variables X1 va a definir la primera restricción, con las variables, los coeficientes de la variable X2 va a definir la segunda restricción, con los coeficientes de la variable X3, 1, 3 y 4, 1, 3 y 4 define la tercera restricción. Aquí entonces la que quedó Y1 mayor o igual que 0, la otra la ponen irrestricta. Entonces, déjame ver qué más. Miren otro problemita aquí. Ajá. Miren este otro problema. En este problema ahora, el primal es de minimizar, ¿no es verdad? Por lo tanto, ese primal primero lo transformamos en forma de ecuación. Entonces, ¿qué usted hace? Bueno, minimizar Z igual. Aquí hay que agregar este de mayor o igual y este de menor o igual. El que es de menor o igual, sabemos que lo que hay que agregar es una variable de holgura, que es esa X4. Ahora, cuando es mayor o igual, usted lo que tiene que se le pone una variable de exceso negativa aquí, menos X3. Ese menos X3 viene siendo una variable de exceso. Entonces, para que el lado queden iguales, le restamos una variable. Para que queden iguales, le restamos una variable de exceso. Entonces, miren ahí, menos X1, lo pusieron ahí. Esa que está ahí. Esa menos X3 es una variable de exceso. Ahí. Menos X3. Aquí se completó con 0X4. Entonces, como hay dos restricciones, simplemente se agregan dos variables duales. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si el dual, el primal era como de minimizar, entonces el dual, miren ahí donde yo lo puse, el dual como va a ser de maximizar W. Si este era de minimizar, este va a ser de maximizar W. Y los coeficientes del lado derecho, 3 y 5, entonces sería 3Y1, mírenlo ahí, y 5Y2, mírenlo ahí. Entonces, ahora con los coeficientes de X1, los coeficientes de X1 son estos que están aquí. Eso y el 15. Esos son los coeficientes de X1, ¿verdad? Entonces usted va a tener Y1 por 1 y Y sub 2 por 2. Entonces, mírenlo ahí. Y1 más 2Y2, como es de minimizar, el símbolo aquí de la restricción van menor o igual. Menor o igual que ¿quién? Que 15. En el otro va a ser 2Y1 menos 4Y2. 2Y1 menos 4Y2. Y va a ser menor o igual que el otro coeficiente, que es 12.
En la otra restricción, aquí hay un menos 1 y aquí hay un 0. Por lo tanto, nada más va a quedar Y1. Menos Y1 menor o igual que 2. Mírenlo ahí, menos Y1. Ah, no, espérate, porque X3 es 0. Sí, X3 vale 0. Ya habíamos trabajado con el 12, el X3. 0 ahí. Entonces, la última restricción, yo la puse aquí arribita, a ver, sí. La última restricción de la variable X4, tengo 0 de Y1 y tengo Y2. Entonces, miren ahí arribita donde yo lo puse. ¿Dónde fue que lo puse? Esto. Sería Y2 que va. Sería Y2 por ese 1 que está ahí. Y2 mayor o igual que 0. Eso. Y2 menor o igual que 0. Y2 menor o igual que 0. Bueno, esta es la otra restricción. Ya, esta que está aquí. Esa que está ahí. Que multiplicar ese Y2 por ese 1. Porque ya aquí Y1 se va a multiplicar por 0 y desaparece. Entonces quedaría Y2 menor o igual que ese 0. Ese 0 ahí. Entonces, de esta ecuación, esta parte que está aquí, yo lo que estoy es despejando. De esa parte que está aquí, despejando esto. Me queda menos Y1. Eso de ahí va a quedar menos Y1 menor o igual que 0. Ahora, para usted dejar la Y1 con un signo positivo aquí delante, usted tiene que multiplicar por un menos 1. Entonces, al multiplicar por menos 1, el sentido de la desigualdad, que era de menor o igual, cambia a mayor o igual. Entonces, Y1 tiene que ser mayor que 0. Y aquí Y sub 2 va a ser menor que 0. Vamos a ver aquí. Ellos ponen aquí que ellos pusieron aquí que Y sub 1, ¿no me ve? Y sub 1 mayor o igual que 0 y Y sub 2 está dando menor que 0. Entonces, cuando Y sub 2 da menor que 0, lo que hacen es que la definen a Y sub 2 como irrestricta. Irrestricta es que usted la va a sustituir. Yo le había dicho ahorita que pueden ser positivo y negativo, pero eso no queda bien. Eso ahí quedaría esa parte. Eso de irrestricta es que esa variable, bueno, está dando negativo. Esa definición estaba ahí en el capítulo 3. En el capítulo 3 de la variable irrestricta es que se cambian por dos variables positivas. Déjame ver el capítulo 3. En el inicio del capítulo 3 estaba esa definición de irrestricta. Vamos a ver 3.1. Aquí está el método simple. Miren ahí la variable irrestricta. ¿Dónde está? Lo vi por aquí, está cerca, no está muy lejos. Se convierte en lo único que falta. Miren aquí. Manejo de variables irrestrictas. El uso de una variable irrestricta en un modelo de programación lineal se demuestra en el modelo de nivelación de producción durante múltiples periodos del ejemplo 2.4-4, donde la variable irrestricta S sub i representa la cantidad de trabajadores contratados o despedidos en un periodo i. En el mismo ejemplo explicamos que la variable irrestricta puede ser reemplazada por dos variables no negativas. ¿Oyeron? La variable irrestricta puede ser reemplazada por dos variables no negativas mediante la sustitución S sub i a la menos 1 menos S sub i elevado a positivo. Para S sub i mayor que 0,
y ese sub i con un signo de más aquí arriba mayor que 0. En este caso, ese sub i con un negativo arribita ahí representa la cantidad de trabajadores contratados y ese sub i con un signo de más la de trabajadores despedidos. Como se explicó en el ejemplo 2.4-4, es imposible, tanto intuitivamente como matemáticamente, que ese sub i con un negativo y ese sub i con un signo de más asuman valores positivos al mismo tiempo. Entonces, la variable irrestricta, en el ejemplo que sigue ahora, ustedes van a ver que se va a cambiar por esa sustitución que se está haciendo ahí. Por ejemplo, vámonos ahí al ejemplo que se sigue adelante aquí, capítulo 4, 3.6, aquí vamos, aquí. Miren ahí el ejemplo que sigue, miren el ejemplo 4.1, miren, me dieron este primal, ¿no es la? Ese primal nos dieron ese primal. Entonces dice de maximizar, dice ahí maximizar z, 5x1 más 6x2 sujeto a 3 restricciones. Me están diciendo que x1 es irrestricta, por lo tanto esa variable x1 es restricta a hacer la sustitución, que x1 va a ser igual a x sub 1 con un signo de menos y un x sub 1 con un signo de más cuando sean irrestrictos, ¿no? Y entonces déjame ver, entonces aquí tendríamos, me están diciendo que x sub 2 es mayor que 0. Entonces aquí yo tengo 3 restricciones, ¿verdad? Por lo tanto vamos a tener 3 variables duales, y1, y2 y y3. ¿Qué más? Aquí entonces lo estamos transformando en forma primal, en forma de ecuación. Se agregan esta ecuación, como esa ecuación se quedó igualita. Simplemente lo que se hizo fue que se cambió la x1, la x sub 1 se cambió aquí por x sub 1 menos x sub 1 con un signo de más. Después se copió ese 2x2, mírenlo ahí, 2x2 igual a 5. Entonces aquí, ese negativo menos x sub 1, esa variable x sub 1 se está sustituyendo por eso, señores. Por lo tanto, primero, como este signo de menos aquí, cuando se multiplica con ese menos que está ahí, este del medio queda positivo ahí. Por eso que sale ahí positivo. ¿Por qué? Porque ese menos con ese menos dale más, y ese menos con el más que está aquí adelante sale menos. Ahora bien, el 4 por x1 me van a quedar igualito aquí, 4x1 con un signo de menos, mírenlo ahí, menos 4x1 con un signo de más. Entonces aquí hay que agregar una variable hay que restar una variable de exceso. Por eso que ellos ponen menos x3 aquí. Menos x3. En este caso, como es de menor o igual, lo que hay que agregar es una holgura. Mírenla aquí, más x4. Entonces, ya ahí tenemos el modelo en forma de ecuación. Entonces ahí lo que empezamos es a definir el dual. Vamos a ver ahí el dual de ese. Lo voy a hacer aquí arribita. Ajá. El dual lo voy a hacer aquí arribita. El dual de ese vamos a construirlo aquí. Este es de qué? De maximizar, ¿no es la? Entonces, ¿cuál va a ser el problema dual? Problema dual. Si este es de maximizar, ¿cómo va a ser el problema dual? Se fueron. Minimizar W igual a quién. ¿Cuál es el coeficiente, los coeficientes objetivos aquí? ¿Cuáles serían? Vamos a ver si te están en esto o me dejaron solo. Vamos a ver, los coeficientes objetivos, ¿cuáles serían ahí? 5x1, 3x2, 8x3. Pero con la variable dual, ¿oíste? Con la variable dual, 5y1, ¿no es la? Ah, sí, 5y1, 3y2, 8y3.
Muy bien, 3y2 más 8y3. Eso, ok. Entonces, sujeto A. Entonces, ahora nosotros vamos a construir la primera restricción. Vamos a ver. Con la variable x1 con un signo de menos ahí. No, con y1. Vamos a coger los coeficientes. Vamos, ¿quién me dice la primera restricción? Ay, ay, ay. Te voy a ayudar. Este y1 por ese 1. Después ese y2 por menos 1. Después ese y3 por ese 4. Más 4. Y entonces, cuando es de minimizar, ¿cómo van las restricciones de aquí del dual? ¿De acuerdo? Menor o igual. Menor o igual que van. ¿Qué dice la tabla? Sí, igual. ¿Qué dice la tablita aquí? Cuando es de minimizar, Ah, es mayor o igual. mayor o igual, ok. Entonces, vamos aquí. Mayor o igual que ¿cuánto? Mayor o igual que 5. ¿cuánto? Que 5, ¿no es la? Sí, 5. 5. Ok, entonces vamos con la otra. Ahora vamos aquí con esta. ¿Cómo sería? Negativo y1 Negativo y1 más y2 más y2, sí, más y2, menos 4y, menos 4, y3 y3, y3, mayor o igual que negativo 5. mayor o igual que negativo 5. Muy bien. Ok, entonces vamos con las otras restricciones ahora, con la variable x2. Vamos, otro participante ahí, Tavares, Luis. ¿Tú estás ahí? Ah, pero tú lo que estás es, ¿qué es lo que tú estás? Comiendo una manzana ahí. Vamos. ¿Cuál es el que sigue ahora? Esta aquí, dígame. 2y1 más más 5y2 2y2 más 7y3 más 7y3 mayor o igual a 6. Acá no entraba nadie. Eridania. ¿Y Eridania? ¿No entró Eridania? Ah, pero esa muchacha no está en esto. Seguimos. Entonces, ¿qué más tenemos? Falta otra. Falta la de... ¿Cuáles faltan ahí? Ya hicimos la de x2. Falta esta aquí. ¿Cómo sería esta? La de x3. La de x3. Ese sería, profe, 0y1, 0y1. Ok, eso no lo voy a poner. Sigue. Está bien, 0y1. Menos 0y1. menos y2, 0y2. 0y3. Ah, sí, 0y3, porque no aparece aquí. Ajá. Más 0y3. Mayor o igual a 0. Mayor o igual que 0. O sea que esta queda, ya simplificándola, ¿cómo va a quedar esta? Esto es 0. Ese quedaría 0, quedaría menos y2. Menos y2 mayor o igual a 0. Hay que multiplicar por menos y se le va a cambiar el sentido de mayor Sí, por menos, ¿no? Ok. Sí, sí, entiendo ya. a menor. Porque no quede negativo. Exacto. Entonces, la otra restricción me quedaría 0y1, que es multiplicar ese y1 por el 0 que está aquí, que no se marca. Y2 por este 0 que está aquí, que no se marca, más 0y2. Y después y3 por 1, menos y3, más y3, más y3. Más y3, y eso va como ahí, mayor o igual que 0.
mayor o igual que 0 ahí. Por lo tanto, simplificando esta parte, eso implica, ¿qué implica eso ahí? Que Y3, bueno, esta queda que Y3 mayor o igual que 0. Entonces, esta Y sub 2 va a quedar irrestricta. Déjame ver. Y sub 1 y Y sub 2 van a quedar... Ah, miren, otra cosita, miren, esta parte que está aquí. Esta parte que está ahí. Si yo multiplico por menos la segunda inecuación, esta, si yo la multiplico por menos, ¿cuál va a quedar igualita que la otra? Exacto, si yo la multiplico por menos, esa va a quedar. ¿Cómo va a quedar esta? Y1 Va a quedar Y1. Y1 menos Y2. menos Y2 menos Y3 menor o igual a 5. Positivo, negativo, positivo. 4Y3 menor o igual Así, a 5. a 5. Entonces, si usted resuelve esas dos expresiones, estas dos expresiones ahora, en un lado está quedando casi lo mismo. Más 4. Más 4. Y3. Pero aquí es mayor o igual que 5. Esas dos expresiones, ahí, por un lado es mayor o igual que 5 y por el otro lado es menor o igual que 5. Entonces la única solución común ocurre, ¿cuándo ocurre la única solución común? Cuando son iguales. ¿Ok? Porque hay una que es mayor que 5, pero igual. O sea, 6. La solución de esta, o sea, no es que la solución, pero... Es irrestricto eso entonces. Lo que vamos a hacer, miren, esas dos inecuaciones, hay una que es mayor o igual y otra que es menor o igual que 5. O sea que usted va a cambiar esas dos inecuaciones por una ecuación. Es como que usted las resuelva simultáneamente. Y entonces se verifican cuando el signo es igual. Cuando es igual es que se verifica. Entonces, la restricción no va a quedar. Estas dos que están aquí, esas dos se van a cambiar por la restricción Y1 menos Y2 más 4Y3 igual a 5. Igual a 5 ahí. Entonces, las restricciones que me están quedando, ¿cuáles son? Esa que está ahí, ¿no es verdad? Esta que ya se convirtió en forma de ecuación, y estas dos. Esa y esa. Esas son las restricciones que nos están quedando. Entonces, sí, estas quedan irrestrictas. Van a quedar irrestrictas. Esta que dio negativo. Esa que dio negativo va a quedar irrestricta. Esa ahí. Vamos a ver. Y la otra, creo que Y1 también. Creo que, a ver, Y1. Pero la de arriba dice, la teoría dice que cuando tiene un positivo y un negativo son irrestrictos. Es en el primal que nos lo dijeron. En el primal nos lo dijeron aquí que X1, aquí X1 era irrestricta, hicimos el cambio. Se hizo el cambio aquí. Entonces, en el dual van a quedar irrestrictas las variables que den negativo. La variable Y sub 2 da negativo, esa queda irrestricta. Creo que también la Y sub 1 queda irrestricta, menos la Y sub 3. Déjame ver el resumen aquí. Miren el resumito. Aquí ya pusieron. Ajá. Y sub 1 es irrestricta. Y sub 2 menor o igual que 0. Y sub 1 es irrestricta. Entonces Y sub 2
es menor o igual que 0 y aquí y sub 3 es mayor o igual que 0. Entonces dice aquí, la primera y la segunda restricciones son reemplazadas por ecuación, lo que vimos ahorita. Ahí. Entonces, la regla general es que una variable primal, esta era una variable primal y restricta, siempre corresponde a una restricción dual de igualdad, o sea, de ecuación. A la inversa, una ecuación primal de igualdad produce una variable dual. A la inversa, una ecuación primal de igualdad. Exacto. Esta restricción es una igualdad en el primal y me va a producir una ecuación primal de igualdad. La primera, que es de igualdad, produce una variable dual y restricta, como lo demuestra la primera restricción primal. Bueno, ahí ya esa partecita, con esos ejemplos ustedes seguían para hacer la práctica que le sigue ahí. Aquí dice resumen de las reglas para construir el dual. Ahí tienen un resumito de resumen de las reglas del primal-dual como suelen presentarse en la literatura. Un buen ejercicio es verificar las dos reglas que aparecen en la tabla 4.1. Esta tabla que viene ahí. Reglas para construir el dual. Problemas de maximización. Entonces las restricciones se van a cambiar por variable. Si la restricción era mayor o igual, entonces aquí en el primal van a ser menor o igual. Si la restricción era menor o igual, aquí van a ser mayor o igual. Si hay igualdad, entonces implica restricciones. Observe que los encabezados de columna que aparecen en la tabla no utilizan el nombre de primal y dual. Lo que importa en este caso es el sentido de optimización. Si el primal es de maximización, entonces el dual es de minimización y viceversa. Observe también que no hay medidas específicas para incluir variables artificiales en el primal. La razón es que las variables artificiales no cambiarían la definición del dual. Miren, entonces, ustedes van a hacer todos esos problemitas que tienen ahí. Deriva el problema dual asociado si el sentido de optimización es en el problema primal se cambia a minimización. Tienen que meterle mano a todos esos problemas. Entonces, déjame ver esta partecita aquí. Ustedes lo hacen hasta el 5 ahí. Hombre, hasta el 6 ustedes lo hacen eso ahí. Relaciones primal-dual. Los cambios realizados en los datos de un modelo de programación lineal pueden afectar la optimalidad y o la factibilidad de la solución óptima dual. Esta sección presenta varias relaciones primal-dual que pueden usarse para calcular de nuevo los elementos de la tabla simplex óptima. Estas relaciones constituyen la base de la interpretación económica del modelo de programación lineal y el análisis post-óptimo. Análisis después que se obtiene la solución óptima, se le hacen cambios, ya sea a la columna de restricciones o a los coeficientes objetivos. Entonces, la sesión se inicia con un breve repaso de matrices. Aquí todo el mundo sabe operaciones con matrices, pero es bueno repasarla. Multiplicación de matrices. Para usted multiplicar dos matrices, el número de filas de la primera, ¿cómo es la cosa? El número de columna, de la primera matriz debe de ser igual al número de filas. Por ejemplo, usted tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 1. Aquí yo tengo una 2 por 3. Entonces yo la puedo multiplicar por una 3 por 1. Ahí, ¿te ven? 3 por 1. O sea, para multiplicar matrices, el número de filas
el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas. Fíjense que ese 3 y ese 3 son iguales, o sea, se tachan esos 3 y ¿qué queda? Va a quedar una 2 por 1, o sea que me va a quedar así. 2 vectores, una 2 filas por una columna. Entonces aquí quedaría C11 y aquí quedaría C11, C21, C21. O sea que ahí te va fila. Vamos a ponerle los numeritos a esto. Yo le pongo aquí 2, 5 y 1, por ejemplo. Entonces te va fila, columna. Así te va. Esto. Entonces dice ahí fila 1 por esa columna. Eso me va a dar el primer elemento de aquí arribita. Eso sería 1 por 2 da 2. 2 por 5 son 10 y van 12. Y 3 por 1 son 3. 12 más 3, 15. Se va ahí 15. Después, ahora viene esa con esa. Sería 4 por 2, 8. Y aquí 8 más 25. 25 y 8 son 33. Más 1, 34. 34. También hay una paginita ahí en internet que se llama Matrix Cal. Ustedes la pueden utilizar también. Matrix Calculator. A ver, ven aquí, Matrix calculadora de matrices. Ahí te tienen una calculadora de matrices. Ponen la matriz A y la matriz B y entonces le dan aquí. ¿Están viendo eso? Multiplicación, suma, recta. Si le van a buscar la inversa, el determinante, bla, bla, bla. Pero ustedes aquí lo más que ustedes van a usar es multiplicación. Los ejercicios que vienen son ejercicios de multiplicación. Es más lo que van a utilizar. Entonces, ahí ustedes tienen fila por columna. Déjame ver. Este es una cuánto por cuánto. Vamos a ver. Este es una 1 por 3. Y la otra es una 3 por 2. Se va ese 3 con ese 3 y me queda 1 por 2. Miren ahí. 1 por 2. Una fila y 2 columnas. Ahí tienen unas operaciones. Eso es así, es fila por columna. Así es. Fila, columna. Y queda, esa fue la que le hicimos, más o menos el ejemplo. Eso es bien facilito ahí. Ustedes se hacen esa cosita ahí bien fácil ahí. Esas operaciones ahí. Eso es un cachú eso. Diseño de la tabla simple. Miren, cuando usted organiza el modelo, el primario, que usted, la tabla inicial, señores, miren, cuando usted organiza la tabla inicial, usted tiene aquí una matriz que tiene 1. Esa es la solución básica de inicio. Esa que está ahí. 1, 1 y después 0 aquí, 0 aquí. Solución básica de inicio. Entonces, por ejemplo, en el modelo Taiko, pudiéramos verlo. Mírenlo ahí, déjame ver rápido. Pam, 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 pam. Llegamos aquí al Taiko. No, me pasé. En el modelo Taiko, ¿dónde está? Miren aquí, manejo de variables restrictas y transición, pam, 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 llegamos. Ya. Miren ahí la naturaleza. Mírenla ahí. Ese es el modelo. ¿Cuál modelo? El Ready Mix. Modelo Ready Mix. Entonces, en ese modelo de Ready Mix, esa es la tabla de inicio. Ustedes ven, la tabla de inicio. Aquí te tienen los 1. Los 1. Es como usted inicia. Y luego al final, usted va a tener lo que se llama ya la solución óptima. Entonces, donde estaba esta sombra, va a producirse lo que se llama la inversa de la matriz. Se va a producir una matriz inversa. Vámonos para adelante. Ahí es donde estamos. Capítulo 4. 4, aquí. Usted inicia ahí. Miren ahí. Entonces, esta es la tabla de inicio. Y aquí, cuando usted llega a la iteración general o a la iteración óptima, aquí adentro se produce lo que es una matriz inversa. Entonces, con esa matriz inversa, se calculan todos los elementos
de la tabla. Todos los elementos, y usted puede hacer, bueno, con esa matriz se hacen los análisis post óptimo después de los cambios que se le hacen. Pero con esa matriz usted calcula todos los elementos de la tabla simple, ya sea la columna aquí de restricciones aquí o los coeficientes objetivos. Entonces, dice aquí, fuera de la diagonal son 0. Con esta disposición, las iteraciones siguientes de la tabla simple generadas por las operaciones de filas de Gauss-Jordan, véase el capítulo 3, modifican los elementos de la matriz identidad para producir lo que se conoce como la matriz inversa. O sea, después que usted haga todas las operaciones con renglones que hay que hacer, o sea, aplicando todo lo que saben de optimalidad y de factibilidad, donde sale la variable, la razón mínima. Acuérdense de que sale la razón mínima en esta parte, y la variable que entra, la variable que sale, todo eso. Entonces hay que hacer unas operaciones y ya ahí, al final, aquí le va quedando, en cada iteración le queda una matriz inversa, que con esa matriz usted calcula todos los elementos. Como veremos en el resto, modifica los elementos de la matriz identidad. ¿Cuál es la matriz identidad? La matriz identidad es la matriz que tiene 1 en la diagonal principal. A esta matriz se le llama, mírenlo ahí, matriz identidad ya. Entonces, con las operaciones Gauss-Jordan, como veremos en el resto del modifican, exacto, por las operaciones de fila Gauss-Jordan, modifican los elementos de la matriz identidad para producir lo que se conoce como matriz inversa. Como veremos en el resto del capítulo, la matriz inversa es la clave para calcular todos los elementos de la tabla simple asociada. O sea, con esa matriz usted calcula los elementos de esa iteración, porque acuérdense que usted va haciendo iteraciones, primera iteración, segunda iteración. Entonces, la matriz inversa de esa iteración le da los elementos de esa iteración. Entonces, aquí tienen una practiquita. Identifique la matriz inversa óptima. Considere la tabla óptima del ejemplo 3.3.1. Identifique la matriz inversa óptima. Demuestre que el lado derecho es igual a la inversa multiplicada por el vector del lado derecho original. Hagan eso. Es el 3.31. Déjame ver eso. Control. Realizar la copia. Y nos vamos ahí. Cháquete. Vamos a la pizarra. Agenda de la clase, dualidad. Eso era 13. Vamos a borrar aquí. Ponemos 14. 14 ahí. Cha. Entonces aquí venimos para Control V. Control V. Y vamos a buscarle a ustedes el 3.31. En el libro. Vamos aquí al libro. Paquete. Y buscamos aquí el 3.31. 3.31, ¿ves? 3.31. Ese es el modelo de redimir, ¿será? 3.31. Entre lo que yo no me fijé era. Ese mismo, mira. Ejemplo 3.31. Hay que identificar, déjame ver, ¿qué es lo que hay que identificar? Identifica la matriz inversa óptima. Considera la tabla óptima del ejemplo 3.31. Vamos, tabla óptima. Esta es la de inicio. Esa es la de inicio. Por lo tanto, la tabla óptima. ¿Me ve? ¿Cuál es la tabla óptima? Hay que buscar la tabla óptima. Buscamos la tabla óptima. Sigue aquí, todavía están haciendo operaciones. Siguen haciendo operaciones. Se siguen haciendo. Estos cálculos producen la siguiente tabla. Esta será la última. Vamos a ver. Según la condición de óptima, diga, ninguno de los coeficientes de la fila Z son negativos. De ahí que la última tabla sea óptima. Según la condición de optimalidad, ninguno de los coeficientes de la fila Z son negativos. O sea que aquí en la fila Z son no negativos. O sea que esta es la tabla óptima. Entonces,
ya con esta tabla. Con esa tabla ustedes van a hacer este ejemplito ahora. En 5 minutos ahí. Vamos a ver, copiamos aquí. Control V. Entonces ahí, muchachones, identifique la matriz inversa ahí. Díganme cuál es la matriz inversa ahí. Matriz Adiós, ¿dónde está S1, S2 y S3? Eso es. ver. Esa que está ahí viene siendo su matriz inversa. S1 y S4, y S4. Y S4. O sea que S1, S2, S3 y S4. entonces la matriz inversa ponemos matriz inversa. Matriz inversa. Vayan chequeando la otra. La otra pregunta. Matriz inversa. Demuestre. Ajá, demuestre. Vayan chequeando ahí eso. Voy a poner aquí un cuarto. En un medio. Acuérdense que la matriz. Multiplicando, ¿no, profe? ¿Eh? Multiplicándola se hace, ¿no? Sí. Por el vector del lado derecho original de las restricciones, el lado derecho, ¿no es la? Original de las restricciones originales, o sea que tenemos que buscar el 3.31, el inicio, ¿no es la? Miren la tabla de inicio aquí. Esta es la tabla de inicio. Pam, 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 pam. Esta era. No, esta es la tabla de inicio. De esta manera la tabla inicial. Tabla de inicio. Control C. Esa es la tabla inicial. O sea que esa, vamos a ponérsela aquí. Ajá. Ahí, entonces la otra, vamos a poner aquí abajo. Ahí tenemos las dos tablas. Yo estoy copiando mi inversa. Vayan chequeando qué es lo que vamos a multiplicar. Ya me pone mi inversa. Un cuarto menos un medio. Ya entendí. Cero. 0. Entonces aquí tengo menos un octavo. Las matrices utilizan colchete así, señores. Si es determinante, entonces acuérdense que eso va así. Si es un determinante, entonces va así. 4, 3, 2, 1, por ejemplo. Ahí te va a buscar si eso viene siendo el determinante de A. Eso que está ahí que yo le puse, el determinante de A, usted lo puede representar como una A entre valor absoluto. O eso que está ahí, eso va a ser 4 por 1 menos el 3 por el 2. Y ya ahí te tiene 4 menos 6 da menos 2. Ahora, esa, la matriz A sería en colchete así. 4, 2, 3 y 1. Ok, entonces aquí yo estoy poniéndole la matriz inversa. Menos un octavo, 3 cuartos. Le estamos poniendo aquí 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y aquí tengo 3 octavos menos 5 cuartos, 1 octavo y menos 3 cuartos. Ya esa era la parte B. La parte A. Entonces demuestra que el lado derecho, demuestra que el lado derecho será este. Ese es el lado derecho. Es igual a la inversa, o sea, a esta matriz multiplicada por el vector del lado derecho original. Por este. 24, 6, 1 y 2. De la restricción original. O sea que yo voy a poner esta inversa y lo voy a hacer utilizando ya. Vamos a utilizar Matrix Calculator para eso. En la página de Matrix Calculator, vamos a poner esto más chiquito. Ponemos aquí. Movemos esta pantallita un poco para acá. Después la bajamos aquí.
Vamos a poner la que se vea la matriz inversa. Bueno, serían estas dos. Entonces que aquí voy a meterme en Matrix Calculator, dame ver dónde que la tengo. Mírala aquí, Matrix Calculator. Le damos minimizar. Y ustedes van ahora, nosotros vamos a poner eso de este lado aquí. Fíjense ahí donde ya tenemos las dos matrices. Entonces, nosotros tenemos que multiplicar el lado derecho de la matriz, es la inversa por la matriz. Entonces vamos a poner aquí, como esta matriz le falta, me vete una 4. Esta es una 4 por 4. Una 4 por 4. Y la vamos a multiplicar por ¿cuál? Por una 4 por 1. ¿No es verdad? Se va a multiplicar por una 4 por 1. Se me va ese 4 con ese 4 y me va a quedar 4 filas y una columna, que es este resultado que tiene que darnos nosotros. O sea, aquí nosotros vamos a poner la primera matriz, como me faltan, aquí nada más hay 3 filas y 3 columnas. 3 filas y 3 columnas, agregamos aquí. Entonces le damos otra más. Ya ahí tenemos 4 y empezamos a poner 0.4, 1 dividido 4. Después sigue aquí menos 1 dividido 2. Después sigue aquí 0. Después sigue aquí 0. 0. 0. Después sigue 1. 0. 0. 1, ¿verdad? Después sigue 3 cuartos. 3 dividido 4. Aquí de menos 1 octavo. Negativo 1 dividido 8. Después sigue 3 octavos. 3 dividido 8. Después sigue menos 5 cuartos. Negativo 5 dividido 4. Y luego sigue aquí 1 octavo. 1 dividido 8. Y el otro sería negativo 3 dividido 4. Entonces la otra matriz, a ver aquí abajo. La otra matriz es una, hay que ponerla en columna aquí, 24, 6, 1 y 2. Entonces le damos a multiplicar. Miren aquí el signo de multiplicar. A por B. A por B. Vamos a ver. A por B. Suíquete. Mírenlo ahí. El 3, mírenlo ahí arribita. El 3 medio, mírenlo ahí. El 5 medio, mírenlo ahí. Y el menú medio, mírenlo ahí. Pero ese ejercicio, cuando ustedes lo hagan en la práctica, pónganme el desarrollo. ¿Oyeron? No me tiren eso así. Pónganme el desarrollo. ¿De dónde sale ese 3? Que yo lo vea. ¿Estamos claros? Sigo para adelante. Déjame ver entonces. Déjame ver, ya. Vamos a terminar este video. Capítulo 4. Ok, entonces. Solución dual óptima. Miren, vamos a ver esta partecita ya para ir concluyendo. Que esto es bien fácil. No es tan fácil, es fácil. Miren ahí. Las soluciones primal y dual están estrechamente relacionadas en el sentido de que la solución óptima de uno u otro problema da la solución óptima del otro. Así pues, en el modelo de programación lineal, en el que la cantidad de variables es considerablemente menor que la de restricciones, puede ahorrarse cálculos resolviendo el dual, porque la cantidad de iteraciones, cálculos simples, depende en gran medida, aunque no totalmente, de la cantidad de restricciones. Mientras más restricciones te tengan, más iteraciones hay que hacer. Entonces, en esta sesión, y ya para ir concluyendo, sección proporciona dos métodos para determinar los valores duales. O sea, las variables duales. ¿Cuáles eran las variables duales? Va a calcular Y1 y Y2. ¿Ok? Entonces, método 1. El valor óptimo de la variable dual Y sub I va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Eso va a ser igual ahí al coeficiente Z primal óptimo. Coeficiente Z primal óptimo de la variable inicial X sub I. La variable inicial, acuérdense que son las variables básicas.
Cuando usted inicia un problema de programación lineal, usted necesita obtener unas variables básicas de inicio que vienen siendo las variables de holgura. Las variables de holgura son las variables iniciales. Entonces, coeficiente Z primal óptimo, o sea, la tabla óptima del primal, pero de la variable inicial. Entonces, la variable inicial era la variable de holgura, que genera, aquí en este usted va a ver que van a ser X3 y X4, más el coeficiente objetivo original de X1. Entonces, coeficiente objetivo original de X1, mírenlo ahí. ¿Dónde está? Se me fue esto. Ajá, pero aquí mismo. ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Espérense. Ese es el método 1, ¿no es la? El método 2 es coger la inversa, lo que vimos ahorita, inversa primal óptima del primal, primal, acuérdense, primal y dual. En el primal las variables son X1 y X2, en el dual las variables son Y1 y Y2. Entonces, inversa primal óptima multiplicada por el vector fila de los coeficientes objetivos originales de la variable básica primales óptima. Vector fila. El vector fila de los coeficientes objetivos originales de la variable básica primal. ¿Entendieron eso ahí? Vamos entonces a ver el ejemplo. Déjame ver. Vector fila de los coeficientes objetivos originales de la variable básica. La variable básica primales óptimas. Ok, vamos entonces aquí. Aquí yo tengo, este es el problemita. Está de maximizar, cambia a minimizar. Mírenlo aquí el dual. Aquí está el dual. Ahí está el dual 10 y 8. 10 y1, 8 y2. Aquí lo convirtieron en forma de ecuación. Acuérdense que cuando hay una igualdad hay que agregar que variables artificiales. Ahí se agregó esa R como de variable artificial y se acuerdan aquí, ahí se está usando el método de la M, que cuando el objetivo era maximizar se le agregaba una menos M. Menos M, si fuera minimizar fuera más M aquí. Entonces aquí en esta restricción se agregó una variable de holgura, X4, miren ahí, X4. Esta como es de igual, se agregó la artificial. Entonces se transformó, se calculó su dual. Mírenlo ahí. El dual. 10y1, 8y2. Y luego aquí se obtuvieron las restricciones. Las restricciones duales. Las restricciones. Miren el 5, 2 y 4. Mírenlo ahí. 5, 12, 4. 5, 12, 4. Como aquí no aparece. Bueno, miren aquí donde yo lo puse. 0x4, porque aquí hay x1, x2, x3, falta x4, pero aquí no está x4, ponemos 0x4, de ahí es que viene ese 0. Entonces menos mr, mírenlo ahí, menos m, que entonces viene siendo y2, acuérdense que aquí se pone y1, y2, entonces sería y2 por 1 que está aquí, menos m. Entonces, déjame ver. La tabla 4.3 proporciona la tabla óptima, o sea, la tabla óptima de este. La tabla óptima de ese se proporciona aquí. Miren ahí la tabla óptima. Por lo tanto, esta aquí viene siendo la matriz inversa. Esa es la matriz inversa. Y aquí tenemos esa es la tabla óptima. Tabla óptima. Entonces, el método 1 para el cálculo de la variable y sub 1 y y sub 2. El método 1, lo primero es coeficiente de la ecuación Z. El método 1, ¿qué es lo que dice el método 1? Coeficiente Z primal óptimo de la variable inicial. Coeficiente de la ecuación Z óptimo de la variable
inicial. Entonces la variable inicial, lo que yo le había dicho, ¿cuáles vienen siendo la variable inicial aquí? Vienen siendo X4, que es la de holgura, y es artificial. Entonces los coeficientes de la tabla óptima de Z vienen siendo 29 quintos, mírenlo ahí, y menos 2 quintos de M, mírenlo ahí. Esa es la primera parte. Lo que dice aquí, coeficiente Z primal, miren, Z primal óptimo, o sea, la tabla óptima del primal, de la variable inicial. En este caso, la variable inicial era la de holgura, que era X4, y la artificial, que era R. ¿Ok? Es R. Y ahí ya se forma la matriz. Con esas dos que yo formo, con esas dos yo formo la matriz de identidad. O sea, 1, 1, 0 y 0. ¿Ok? Ahora bien, usted ahí, vamos a la otra parte. ¿Qué es lo que dice la otra parte ya de una vez? Más, ¿qué dice aquí? Más coeficiente objetivo original. Coeficiente objetivo original de la variable inicial. Coeficiente objetivo original de X sub Y. Ahí me confundí yo ayer. Coeficiente objetivo original de X sub Y. De ese X sub Y, o sea, de X4 y de R. ¿Cuáles son los coeficientes? Objetivo original de esa variable inicial X sub Y. Mírenlo ahí. Los coeficientes de X4, el de X4 es 0. Y el de la variable artificial es menos M. Ok, porque es de la inicial, de la variable inicial. Dice ahí, coeficiente objetivo original del X sub Y, este mismo X sub Y que usted tiene aquí, de la variable inicial. Entonces van a ser 0 y menos M. Ok. Ese es 0 y menos M. Entonces eso es lo que se suma. Mírenlo ahí, 0. 0 y menos M. Entonces cuando se suman esos dos, se cancela ese menos M con esa M y simplemente queda menos 2 quintos. Y ese 29 quintos más 0, mírenlo ahí, 29 quintos más 0 da el mismo 29 quintos. Ese viene siendo el valor de ¿quién? De Y1. Y este viene siendo el valor de Y2. Entonces, para calcular por el método 2, el método 2 es la inversa, ¿no es la? Y aquí, vector fila de los coeficientes, aquí está trabalengua, vector fila de los coeficientes objetivos originales de las variables básicas, primales, óptimas. Ahí es que está el truco ahí. Ahí es que está el truquito. Ahí es que está el truco. Tengo la inversa, que ya todo el mundo sabe cuál es la inversa. Esa que es la inversa. Bien. Pero aquí, vector fila, coeficientes objetivos originales de la variable básica, primales óptima, de la variable básica. ¿Cuál eran las variables básicas primales óptimas? La variable básica primales óptimas son X, mira la donde yo lo puse. Variable básica primales óptima. La variable básica óptima del primal son X1 y X2. Pero hay que buscar ¿qué? Vector fila de los coeficientes objetivos originales de la variable básica primales óptima. Entonces hay que buscar los coeficientes de X1. Ah, bueno, míralo ahí. Coeficientes de X1 y coeficientes de X2, 5 y 12. Vector fila, o sea que eso se pone así, una fila, 5,12. Y ya, y eso se va a multiplicar por la inversa. Ya terminamos ya, señores. Vamos a dejarlo para mañana. Mírenlo ahí. Esa inversa se va a multiplicar por 5 y por 12. Mírenlo ahí. 2. Oh, coeficiente de X2. A ver, tiene que ponerlo en ese orden. Hey, hay que ponerlo en ese orden. Waldo, en X2, X1. Ahí lo tienen. Ok. X2 y X1. Entonces 12,5. ¿Dónde está esa multiplicación? Mírenlo ahí. Fila por columna. O sea, 12 por 2 quintos. Lo voy a hacer desarrollo aquí. Vamos a ver. Esto es una 1 por 2. Y esto es una 2 por 2. Cuando yo tache ese 2 con ese 2, lo que va a quedar es una 1 por 2. Entonces esto va a quedar así. Una 1 por 2. Entonces, fila por columna. O sea que este va a ser
12 por 2 quintos más 5 por 1 quinto. 5 por 1 quinto. Y 12 por menos 1 quinto. 12 por menos 1 quinto. 12 por menos 1 quinto y luego 5 por 2 quintos más 5 por 2 quintos. Y ahí te tiene 24 quintos. 24 más 5 son 29 quintos. Coma. Entonces aquí yo tengo menos 12 más 10 son menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Porque tienen el mismo denominador. Aquí son 10, aquí son menos 12. Pero 12 negativo. Señores, terminé ahí ya. Ya lo otro que sigue es que en el óptimo, lo otro que sigue es que en el óptimo, el problema dual y el problema primal, el primal y el dual son iguales. Y aquí se establecen unos intervalos. Pero eso ya ahí se establecen unos intervalos entre el primal y el valor óptimo. Ese intervalo que está ahí. La solución óptima, ellos la establecieron entre ese intervalo. La solución óptima le dio 54.8, eso ahí. Y ahí establecieron ese intervalo. Pero ya esa parte ustedes la analizan y le entran mano a ese conjunto de problemas. Ese conjunto de problemas ahí, todos esos problemitas tienen que meterle mano. Ustedes van a llegar hasta ahí, hasta el 8. Ya, mañana vamos a la clase. Miren, mañana arrancamos ahí nosotros. Ok. Vamos a dar clases mañana igual, de 3 a 4 y algo. ¿Estamos claros? Entonces ya ustedes saben, ya yo en 2 semanas estamos dando final. Metan mano. Déjame ver la participación. Con dedo de adelante, profe. Sí, si Dios quiere, sí, para uno completar esto, porque es que ya hay que cerrar esto, ya. Sí, profe, ya. A ley de tiro ahí, ya. Entonces, nada, yo voy a subir el video. ¿Y hasta cuándo es, profe? No, nos quedan como 2 semanas de clase. Mañana vamos a la clase de 3 a 5, de 3 a 4 y media. Y nos vemos entonces otra vez el martes y el miércoles de la semana que viene. Y ya después de ahí, ya yo creo que ya Terminamos. Sí, ya. Hay que tener esa nota ya en Q. ¿Está bien? Entonces ya ustedes saben, bien. hacer ejercicio. Va a ser buena. Ya ustedes saben, se me cuidan. Les voy a subir el video ahorita con la práctica. ¿Lo va a subir, profe, el video? En Classroom les voy a subir el video y los ejercicios para que lo tengan ahí mismo y de una vez vayan estudiando. Está bien. Gracias, profe. Se cuidan, para adelante. Gracias, igual. Ok. Nos vemos, muchachos. Cuídense.